Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí el día de hoy con nosotros. Disculpen el inconveniente que tuvimos aquí, un problemita técnico de acceso. Ya ven, siempre las cuestiones del internet que nos dan problemas a los programitas, pero ya lo solucionamos y estamos aquí. Y bueno, en esta ocasión quiero presentarles a la doctora Andrea Juárez Murguía. Ella fue voluntaria de ayudante de profesora en el Hospital de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de maestría en Warsan Wildlife Division en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, con el doctor Jaime Samur. Es socio fundador y vocal de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especializados en Aves Silvestres, miembro de la Asociación de Veterinarios de Aves. Y también, bueno, pues practica la medicina privada en clínica de aves y silvestres y de compañía. Bueno, pues tengo ya un ratito de conocer a la doctora Andrea Juárez, una persona súper profesional. Y bueno, les dejamos con ella para que nos haga su presentación. Antes, comentarles que cualquier duda que tengan, por favor, realizarla en la sección de Q&A. Si tienen algún comentario general, pueden realizarlo por medio del chat, algún comentario, pero todas sus preguntas, por favor, dejarlas en la sección de Q&A para poder responderlas en su momento con la doctora. Les aviso de una vez, los que solicitaron su constancia, les estaremos haciendo llegar a partir de la siguiente semana. Entonces, Andrea, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y te cedemos la palabra. Ok, bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Ok. Bueno, les voy a platicar sobre un diagnóstico que tenemos que llevar a cabo en la medicina de aves, que se llama necropsia de huevo o embriodiagnóstico. Esta es una herramienta diagnóstica que nos ayuda a saber qué problemas tenemos durante la incubación. Entonces, vamos a empezar. Como introducción, ¿qué es una necropsia? Según la doctora Lina Luja, es un examen sistemático de los órganos y tejidos de un cadáver para determinar la causa de la muerte, el grado de enfermedad o lesión, el efecto de la terapia o la identificación de alguna condición patológica no detectada ante mortem. El doctor Samur recomienda realizar el estudio de necropsia a todos los huevos que murieron durante la incubación, que no hayan picado o no hayan nacido. ¿Qué es importante realizar el embriodiagnóstico o la necropsia de huevo? Bueno, para empezar nos va a ayudar a conocer las causas de las pérdidas durante la incubación artificial o natural. En la industria avícola nos va a ayudar a aumentar la producción de pollo de engorda al tener más nacimientos. Y en el caso de la reproducción de especies en cautiverio nos va a ayudar a obtener el mayor número de polluelos para cubrir, por ejemplo, el mercado de mascotas o para obtener la mayor cantidad de polluelos de especies catalogadas en peligro de extinción, vulnerables, en estado crítico o extintas en vida libre. Hay que recordar que esto nos puede ayudar a mantener especies vivas, que el cautiverio puede ayudar a mantener especies extintas en vida libre. Vamos a empezar primero con la anatomía del huevo. En el huevo tenemos dos polos, el obtuso y el polo agudo. En el polo obtuso vamos a tener la presencia de nuestra cámara de aire, el disco germinal, la yema, las chalazas a los lados que mantienen a la yema en el centro, albumen denso medio, albumen fluido externo, el interno, membranas chalacíferas, la membrana externa, el cascarón, y del lado de la cámara de aire también vamos a tener una membrana interna. ¿Cómo fue el desarrollo embrionario? Este va a empezar dentro del cuerpo del ave, en este caso de la gallina, que ya está mejor estudiado. Va a ocurrir entre los 40.6 y 41.7 grados centígrados, que es la temperatura de una gallina. Entonces, ¿cómo va a comenzar? Para empezar, hay algo importante. Debemos de saber que las gallinas cerca del esfínter de la vagina poseen algo conocido como espermateca. La espermateca es un reservorio del esperma que el macho deja cuando copulan. Ella ahí lo mantiene, entonces no es necesario que el gallo o el ave estén copulando cada cierto tiempo para que se tengan, para que haya fecundación. Entonces,
¿qué va a suceder? El óvulo va a desprenderse del ovario, va a llegar al infundíbulo donde va a ocurrir la fecundación antes de que ese óvulo y la yema sean cubiertos por lo que serían las chalazas y el albumen denso dadas por las glándulas chalacíferas. Entonces, 15 minutos después de que ha sido desprendido el óvulo, va a ser fecundada. Posteriormente, va a pasar del infundíbulo al magnum. En el magnum, esa yema ya fecundada va a comenzar a llenarse también de lo que serían albumen y algunos minerales como calcio, fósforo, magnesio, sodio. De aquí vamos a pasar al istmo. En el istmo se va a producir la primera división celular del cigoto, van a pasar de 2 a 4 células y bueno, va a haber adición de proteínas y la formación de membranas. De ahí vamos a pasar al útero. En el útero, el embrión va a pasar de tener 8 células a 256 células en 4 horas. En esta zona, el huevo se va a empezar, la yema y el albumen, que conocemos como clara, se va a empezar a cubrir ya de lo que sería el calcio para formar el cascarón del huevo y posteriormente pasar a la vagina, de la vagina a cloaca y bueno, ocurre la puesta. En este punto, dentro de la gallina va a ocurrir la formación del blastodermo, que va a sufrir la gastrulación y con la gastrulación se va a formar el ectodermo, mesodermo y endodermo. El desarrollo de las membranas extraembrionarias va a comenzar a ocurrir ya fuera del cuerpo de la gallina. Cada membrana extraembrionaria tiene una función importante. El saco vitelino, que es sería el saco vitelino, va a envolver a la yema y secreta dos enzimas, que es la aminopeptidasa N y la sacarasa isomaltasa, que van a hacer que el contenido de la yema sea más soluble para que el embrión lo pueda absorber. Algo interesante que podemos ver en diferentes especies es que la yema de las aves conocidas como nidífugas, que por ejemplo son los patos, los pollitos, que a las pocas horas ya están corriendo, ya se mueven por sí solos, obtienen comida por sí solos. Bueno, estas especies tienen una mayor cantidad de energía en la yema, mientras que las especies que son conocidas como altriciales, que son especies como por ejemplo los citácidos que nacen ciegos, sin plumas, los gorriones, los tucanes, tienen menor cantidad de energía en la yema. También, bueno, la yema, algo importante e interesante es que tiene 2/3 de lípidos y el resto son proteínas que van a ayudar al embrión con el crecimiento. Posteriormente tenemos el saco amniótico que nos va a envolver al embrión para protegerlo de los movimientos externos. El alantoides, que en el alantoides va a ocurrir el intercambio gaseoso, se forma un sistema circulatorio, nos ayuda a la eliminación de desechos provenientes del riñón, la digestión de la albúmina y la absorción de calcio proveniente del cascarón. Y el corión, que va a ayudar al alantoides con sus funciones metabólicas. ¿Cómo ocurre el desarrollo embrionario durante la incubación? En el día 1, lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar el área pelúcida y opaca del blastodermo. Van a ver los primeros signos de desarrollo embrionario a nivel microscópico y se va a formar el cerebro y el sistema nervioso. En el día 2 vamos a observar un tejido muy visible y la presencia de vasos sanguíneos, el amnios, y van a ocurrir los primeros latidos cardíacos y la circulación cardiovascular. En el día 3, el amnios va a comenzar a rodear al embrión, se van a formar los miembros pélvicos y torácicos. En el día 4 vamos a ver lo que es el ojo pigmentado, va a ocurrir una separación del embrión y el saco vitelino. El embrión ya va a tomar forma de C como en la diapositiva anterior que vimos en el esquema. Va a ocurrir la vascularización del alantoides y la fusión del corión y el alantoides para formar la membrana corioalantoidea. En el día 5 vamos a ver la formación de un proventrículo y molleja, órganos reproductores y diferenciación sexual y las cámaras del corazón. En el día 6, bueno, va a ocurrir la formación del pico y el diente tomial, va a comenzar a moverse voluntariamente el embrión, se van a formar los 3 dígitos del ala y 4 dígitos de las patas.
En el día 7, bueno, va a haber crecimiento de la cresta, aparece la punta del pico, el desarrollo visceral. En el día 8 se van a formar los primeros folículos de las plumas y la membrana nictitante. En el día 9 el embrión ya es capaz de abrir el pico y pierde las membranas que están entre los dedos. En el día 10, bueno, lo más importante es que se endurece el pico y los folículos de las plumas de vuelo se comienzan a desarrollar. En el día 11, el embrión se va a mover ya de forma independiente del amnios. La membrana coriolantoidea se va a fusionar con la membrana del cascarón. En el día 12 ya se va a empezar a llenar de plumas, va a haber la conexión amniótica se va a abrir para comenzar el consumo de la albumina, de las proteínas de la albumina, y vamos a encontrar precipitados de ácido úrico en el saco alantoideo conforme va disminuyendo el pH. Hay que recordar que dentro del huevo durante el desarrollo embrionario van a ocurrir cambios de pH. En el día 13, bueno, va a haber la aparición de escamas en las patas. En el día 14 se va a orientar el embrión a lo largo del eje longitudinal del cascarón. Es decir, desde el día 14 ya se está acomodando, digamos, para nacer. Ahorita vamos a ver cuál es la posición correcta de un embrión de pollo y de cualquier ave para nacer, pero desde el día 14 ya se empieza a acomodar, por así decirlo. En el día 15 los intestinos van a ingresar al celoma, va a aumentar de tamaño. En el día 16 va a desaparecer la albumina y el saco vitelino se va a posicionar enfrente del embrión de forma ventral. En el día 17 va a ir disminuyendo el fluido amniótico y va a haber un consumo completo de la albumina. Él se va a colocar de modo que el pico va a estar entre los muslos. Ya en el día 18 se va a acomodar para nacer, es decir, el pico se va a orientar debajo del ala derecha y va a comenzar la incorporación del saco vitelino dentro de la cavidad celómica. En este momento se deben de transferir a la nacedora. En el día 19, bueno, el embrión ya es demasiado grande, se va a acomodar para picar, va a llevar a cabo la perforación de la cámara de aire. Con esto va a iniciar la respiración pulmonar y al realizar la primera inspiración pulmonar, el saco vitelino se va a introducir el celoma. ¿Para qué? Para que en el día 20 ocurra la cicatrización del ombligo, el alantoide cese su función, el pollito pique el cascarón y bueno, en este momento lo que va a ocurrir es la pérdida de la vascularización de la membrana coriolantoidea, esta se va a secar. En el día 21 va a ocurrir la eclosión del pollito, es decir, él con ayuda del diente tomial va a comenzar a cortar el cascarón en forma circular alrededor, utilizando como eje su ala derecha. Se va a ir, el ala derecha, digamos que va a funcionar como un eje para que lo vaya cortando. Y van a pasar entre 10 a 20 horas hasta que el pollito se libere. Incluso cuando él está tratando de eclosionar, el pollo va tomando descansos para nacer. Vamos con lo que sería la mortalidad embrionaria. Ya que vimos todo esto de teoría de cómo se forman. ¿Cómo vamos a identificar un huevo fértil de un infértil? Hay que reconocer que la infertilidad ocurre cuando un óvulo no está fertilizado y el aborto va a ocurrir, el aborto embrionario temprano es cuando el embrión muere dentro de los primeros días. ¿Cómo los identificamos? Muy sencillo. Blastodisco, infértil, blastodermo, fértil. En el blastodisco se va a observar en la yema un círculo blanco únicamente. En el blastodermo lo que vamos a ver es la formación de una dona y en el centro un círculo pequeño blanco igual. Esto nos indica que hay fertilización. Causas de infertilidad. Aquí vamos a ver causas de infertilidad tanto de aves silvestres como de aves de producción. Para empezar, en el caso de citácidos, por ejemplo, la mayoría de los citácidos son especies monomórficas, que quiere decir que la hembra y el macho son exactamente iguales. Entonces llega a suceder que meten a la misma jaula de reproducción 2 hembras o 2 machos y ven que uno pisa al otro y piensan que están copulando, pero no, realmente es un comportamiento más como de jerarquía. Y después dicen, ¿por qué no están poniendo huevos o por qué los huevos son infértiles? Bueno, esa es una causa. Segunda, la incompatibilidad. En el caso de las especies monógamas,
Si la hembra no le gusta el macho, no se va a dejar copular, o si el macho no le gusta a la hembra, bueno, también va a ser lo mismo. Una inadecuada proporción de machos y hembras en el caso, por ejemplo, de gallos y gallinas, que son demasiadas gallinas para muy pocos machos, puede ocurrir problemas de infertilidad. La edad de los reproductores hay que considerarla muy bien, ya que conforme pasa la edad, la calidad espermática y del huevo va bajando. Factores ambientales como estrés, frío, mala alimentación se pueden relacionar con esto. Problemas en el aparato musculoesquelético también lo debemos de considerar. Por ejemplo, hay aves que pueden tener pododermatitis, artritis, entonces no van a estar copulando con las hembras. El sobrepeso y la obesidad también es un factor que influye demasiado. Hay que recordar que por posición anatómica, los testículos, bueno, de las aves están dentro de la cavidad celómica, cerca de los sacos aéreos. El saco aéreo ayuda a que se baje un poco la temperatura en esa zona y el testículo se mantenga un poco más frío. Si hay demasiado sobrepeso y obesidad, a veces llega a suceder que hay depósitos de grasa cerca de esa zona e impiden que se enfríe lo que es la zona donde está el testículo, bajando la calidad espermática. Deficiencias nutricionales como vitamina A, E, complejo B, aminoácidos esenciales y algunos minerales como el zinc, el calcio, el cobre, el sodio, el yodo, pueden producir problemas de infertilidad. Exceso de proteína bruta en la dieta, papiloma cloacal en el caso de citácidos causado por el citácid herpes virus tipo 3, pueden también ser causa de infertilidad, y la nicarbacina en lo que sería gallináceas puede causar también infertilidad. Vamos con lo que son las causas de infertilidad en la hembra. Puede ocurrir varias situaciones. Por ejemplo, en el caso de los ovarios pueden haber afecciones congénitas como atresia, persistencia del ovario derecho y el oviducto derecho. Hay que recordar que en la mayoría de las aves, el ovario y el oviducto que se va a desarrollar es el izquierdo. El derecho va a permanecer como un vestigial, salvo en especies como el kiwi común y algunos falconiformes. Lo que va a suceder es que se pueden desarrollar el ovario derecho y el ovario izquierdo, o se desarrolla el derecho y el izquierdo no, y lo mismo sucede con lo que sería el oviducto, pero solo en esas especies que mencioné. Perdón. Bueno, también quistes congénitos pueden causar infertilidad, oforitis en hembras, ya sea por que la adquieran vía hematógena, por infección hematógena. Es difícil que ocurra una infección ascendente de cloacas y ovario, pero no se puede descartar. O la diseminación de algún problema de aerosaculitis o peritonitis hacia el ovario y aflatoxinas. Neoplasias también pueden ser una causa de infertilidad, como por ejemplo un tumor de células de la granulosa, carcinomas ováricos, teratomas. En el caso del oviducto, bueno, también puede haber causas congénitas como atresia de oviductos, aplasia segmentaria, algún tipo de hiperplasia quística, salpingitis o metritis causada por este tipo de agentes bacterianos y, por ejemplo, de los virales como el paramyxovirus que causa Newcastle, herpes virus que causa la bronquitis infecciosa y el adenovirus que nos causa síndrome de baja de postura. En el caso de los machos, bueno, también lo que puede suceder, pueden haber anormalidades congénitas como atresia testicular, algún tipo de malformación a nivel del testículo, persistencia del ducto várico, del ligamento várico, perdón, una orquitis primaria o secundaria, igual de forma ascendente, que la infección pase de cloaca, vaya subiendo hasta llegar al testículo, o igual secundaria por diseminación de órganos cercanos, peritonitis, aerosaculitis. Tumores testiculares también se han descrito en machos de aves como tumor de células de Leydig, tumor de células de Sertoli, seminomas, carcinomas en el epidídimo, carcinomas en el ducto deferente, también pueden ser causal de infertilidad. Degeneración testicular causada principalmente por furazolidona,
y fungicidas con cobre o intoxicación con mercurio. Y las aflatoxinas se ha observado que disminuyen la calidad espermática. La clasificación de mortalidad con base en el tiempo de incubación, eso es lo que vamos a ver ahorita. Hay una clasificación que dice que tenemos 5 picos o 5 periodos de mortalidad, pero de forma, digamos, como más didáctica, más fácil para la necropsia en forma práctica, dividimos en 3 fases este tipo de mortalidades. Primer tercio, segundo tercio y tercer tercio de incubación. ¿Cómo vamos a identificar una mortalidad en la fase 1? Vamos a ver que ocurre, que están las primeras fases de desarrollo del embrión, hay estructuras anexas como vasos sanguíneos, formación tal vez del blastodermo. Eso nos indicaría que es la fase 1. En la fase 2, bueno, ya vamos a ver un embrión en forma de C con el ojo, se va a observar su ojo, va a haber etapas intermedias del desarrollo y ya va a estar formada completamente la cabeza. En la fase 3, bueno, el polluelo va a estar totalmente desarrollado, el saco vitelino va a estar en proceso de ser reabsorbido hacia la cavidad celómica. Causas de mortalidad preovoposición, que no entran dentro de estas 3 fases. Bueno, cambios en la temperatura muy bruscos. ¿Estos por qué sucede? Porque el huevo pasó demasiado tiempo y ya había pasado la etapa de gastrulación. O en su defecto, que el huevo fue puesto antes de la fase de gástrula, esto puede ser un causal de mortalidad. Ya fuera de la gallina y digamos como en el primer tercio, lo que más se relaciona, bueno, es el tiempo de almacenamiento que va a disminuir la incubabilidad, un tiempo de almacenamiento demasiado corto. ¿Esto por qué va a suceder? Cuando el huevo es puesto, en los primeros momentos, el blastodermo se va a encontrar en el centro. Cuando nosotros lo almacenamos, lo que va a suceder es que la yema va a girar hacia el polo superior y el blastodermo se va a acomodar de forma adecuada. Otra de las causales, bueno, es deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina E, que también este tipo de deficiencias van a causar deformidades o malformaciones en los embriones, deficiencia de biotina. Vamos a ver que algunas de estas causas de mortalidad como deficiencias pueden causar mortalidades al principio o en la fase 2 o fase 3 de la incubación. Bueno, deficiencias de minerales como el calcio y fósforo, una disminución en la temperatura, aparte de, bueno, causar mortalidades, pueden ser causales de malposiciones, que es muy, muy importante, eso lo vamos a ver después. Un manejo inadecuado, por ejemplo, fumigación excesiva con formol, puede causar mortalidades, almacenajes a más de 20 grados o temperaturas oscilatorias, micotoxina, Newcastle, viruela y micoplasma. En lo que sería la fase 2, el segundo tercio, es bueno, un aumento en la temperatura también nos va a causar mortalidades y malposiciones, una inadecuada humedad, ya sea demasiada humedad o poca humedad, van a causar también mortalidades embrionarias, además de que van a impedir que el pollito nazca. Una falta de volteo, hay que recordar que el volteo es de las cosas más importantes. Nosotros en la incubación artificial debemos de considerar varios parámetros, que es temperatura, humedad, volteo, oxigenación de las incubadoras. Entonces, si alguno de estos factores falla, van a morir los embriones o no van a nacer. Y enfermedades infecciosas también van a causarnos mortalidades en la fase 2. También igual deficiencias de vitamina B12, riboflavina, deficiencia de vitamina D3, deficiencia de ácido pantoténico, nos van a causar malformaciones y mortalidades. En el caso de la fase 3, que es el último tercio, lo que más se van a observar son malposiciones que van a impedir que el embrión nazca, pero como vimos, estas malposiciones pueden ser ocasionadas por fallas en la temperatura, en la humedad, falta de ciertos nutrientes. Igual deficiencia de vitamina K, de tiamina, de ácido fólico, de manganeso, nos van a causar lo mismo, mortalidades y malformaciones. Deficiencias de zinc, intoxicación con selenio, deficiencias de hierro, cobre y cobalto, la hipervitaminosis y enfermedades infecciosas también van a causar mortalidades en este punto. De estas 3 fases que observamos, donde en teoría
la mayor cantidad de mortalidades ocurren es en los últimos días de incubación y se van a relacionar con malposiciones, pero como ya vimos, esas malposiciones se pueden deber a otros factores. ¿Qué es lo que debemos de considerar que es importante a la hora de realizar una necropsia? Lo primero es tener una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a correlacionar los hallazgos de la necropsia de los huevos o del embrión diagnóstico con la historia clínica y llegar a un diagnóstico. Para empezar, ¿qué debemos de saber? Bueno, acerca de los huevos, de qué especie son, debemos de conocer muy bien la especie con la que estamos trabajando, documentarnos, leer. Hay muchas cosas que aún no se saben de ciertas especies silvestres, como rangos de temperatura, de humedad, de volteo. Entonces, a veces es un poquito difícil trabajar con especies silvestres. En el caso de especies, por ejemplo, como pollo de engorda, ya se conocen perfectamente esos parámetros. ¿Cuándo pusieron el huevo o en qué fecha se pusieron? Aquí podemos ver un huevo del Congerifaltes. Nos marca que, bueno, se puso el día 24 de marzo y, bueno, fue puesto por la pareja 14. Ese tipo de registros, bueno, los tenemos que tener y saber. Debemos de conocer la naturaleza de la especie, en dónde habita esa especie normalmente o de forma natural, cómo es el huevo, cómo debe de estar normalmente el huevo, cuáles son los parámetros de temperatura, humedad y frecuencia de volteo, que como lo comenté, no en todas las especies lo tenemos establecidos, y cuál es el tipo de naturaleza en el nido. Esto es importante porque cuando la hembra realiza el volteo de forma natural, va a ocurrir un desgaste del cascarón. Entonces, por ejemplo, no va a ser el mismo desgaste del cascarón de el huevo de una Miopsita monancus, que ellos están, bueno, forman sus nidos de los construyen con ramas, va a ser diferente el desgaste al que va a ocurrir, por ejemplo, en una especie de loros que anidan dentro de huecos de árboles o, por ejemplo, de otras especies que anidan en acantilados sobre rocas. El desgaste va a ser diferente. Eso lo debemos de considerar. Los reproductores, bueno, debemos de revisar el expediente clínico de los reproductores. En el caso de lo que son granjas, bueno, revisar los registros, los parámetros, los registros que tenemos, parámetros de reproducción, de producción. En el caso de, bueno, especies silvestres, tiende a ser un poco más detallado porque aunque trabajamos dentro de un aviario, vamos viendo de forma individual cada pareja. Entonces hay que checar los expedientes clínicos, todo lo relacionado con los reproductores, su edad, la dieta, los fármacos que se han administrado. Como ya vimos, hay fármacos que pueden causar infertilidad, enfermedades reproductivas previas, examen físico, cómo salieron en ese examen físico, los cultivos de coana y cloaca, si se realizaron hemogramas y bioquímicas hay que checarlos, endoscopías, celioscopías, laparotomías que se realizaron. Si hay problemas conductuales, hay machos que tienden a ser sumamente agresivos con las hembras, entonces las pueden lastimar durante la cópula o previa a la cópula, puede ser también una causa de infertilidad. Y el pedigrí de los reproductores también hay que considerarlo. Incluso hay especies, por ejemplo, de machos o hembras que llegan a romper los huevos, entonces también hay que considerarlos. Esos reproductores no van a ser buenos padres. En cuanto a cuestiones ambientales, lo que serían toxinas, alimento y el agua, si están contaminadas o no. Por ejemplo, como vimos, el mercurio puede ser una causal de infertilidad. Si las perchas que se colocaron son adecuadas para que los loros, por ejemplo, copulen o los halcones, es algo importante que debemos de considerar. Cómo está el acceso a los nidos, agua y alimento, qué tanto se limpia y se sanitiza esa zona, los nidos, los factores ambientales en la jaula de reproducción, por ejemplo, estrés. Hay que recordar que en el caso, por ejemplo, de los loros, estar viendo gente, estar viendo personas, los estresa mucho y puede que no copulen, puede que haya una causa de infertilidad debido al estrés. La forma y material de los nidos. No todos los nidos son para todas las aves. Hay loros que a lo mejor en vez de preferir una caja de madera van a preferir anidar dentro de, no sé, un tronco.
hablando de cautiverio o de un bote. O sea, lo que comentaba un doctor en una plática era que no existe un nido ideal para una especie, existe un nido ideal para cada pareja y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué material de cama usamos? Si usamos acerrín, si se usa viruta, si se emplea, por ejemplo, rastrojo de maíz que puede causar mayor cantidad de humedad, de hongos, hay que tenerlo bien en cuenta. Si hay vectores que transmitan enfermedades, cómo está el microclima, la temperatura y la humedad cerca del nido y del aviario. Y bueno, el macroclima. Obviamente la temperatura, la humedad, todos esos factores ambientales van a ser muy diferentes en un aviario, por ejemplo, en Cuernavaca, que en México lo conocemos como la ciudad de la eterna primavera, versus, no sé, un aviario que está en el Bajío de México, que tiende a ser más seco. En cuanto a la incubación artificial, hay que revisar todos los parámetros, el tiempo de incubación, la temperatura, la humedad, la oxigenación, el volteo, cómo están colocando los huevos. Hay que considerar todos estos factores, todos estos parámetros hay que considerarlos dependiendo la especie con la que estamos trabajando. Y algo muy importante, el nivel de contaminación bacteriano micótico dentro de los cuartos y las máquinas. Hay que recordar, por ejemplo, en pollo de engorda, que se presenta el problema de la enfermedad de las nacedoras dada por aspergilosis. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a la información de los polluelos, es importante cuando estemos realizando, por ejemplo, las necropsias de huevo, el embriodiagnóstico, hay que también documentarnos de cómo están los polluelos que nacieron antes, si eran fuertes, eran débiles, si se enfermaban demasiado, que arrojaron los cultivos de cloaca icuana, si al nacer tenían mucha actividad y muchas vocalizaciones o estaban muy apáticos, muy intranquilos, cómo se desarrollaron, qué cantidad de alimento estuvieron ingiriendo en los primeros días de nacimiento y obviamente si hubo morbilidades y mortalidades. Ahora vamos con lo que es ya la técnica de necropsia de huevo. Para empezar, tenemos que detectar los huevos vivos durante la incubación para realizar las necropsias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar el ovoscopiado como herramienta. Hay que considerar, bueno, el primer pico de mortalidad va a ocurrir entre los 6 y 7 días de incubación, entonces se tienen que estar ovoscopiando con cierta frecuencia. En el día 7 y 10, bueno, va a haber un desarrollo y viabilidad embrionaria, que eso lo podemos observar, y después se ovoscopian cada 2 o 3 días para detectar mortalidades. O podemos recurrir en el caso de especies de alto valor genético o de alto valor económico, bueno, se puede utilizar un monitor de latido cardíaco de embrión. Este es el body de Avian Biotechnology International. En este se coloca en esta zona el huevo y en la pantallita nos va a marcar si hay o no latido cardíaco. Con eso podemos detectar si están vivos o muertos los embriones. Después, bueno, vamos a necesitar formatos para realizar necropsias. Lo saqué de las memorias de una conferencia de la AAB. Este es más como encaminado el primero a huevos, cuando realizamos necropsias de huevos como más de forma individual, por ejemplo, de aves monógamas, que lo tenemos como por parejas. Viene más específico o se puede emplear este que viene en el Atlas de Embriología de plano del 2001. Este también, bueno, este es como más general. Lo observamos más que nada como para cuando son varios huevos, en el caso de gallinas, de pollo de engorda. Este también nos puede servir o podemos crear uno que combine los dos, ¿ok? Antes de empezar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Primero, bueno, regla y cinta métrica para medir los huevos, una báscula para pesarlos, cajas Petri, desinfectante a base de alcohol, jeringas e hisopos estériles para muestras bacteriológicas, tijeras de mayo y de iris, pinzas de disección con y sin dientes, un bisturí dependiendo del tamaño, del espécimen con el que vayamos a trabajar va a depender el tamaño del bisturí, fórmula al 10 para guardar muestras, medios de transporte, mechero, que es muy, muy importante cuando vamos a estar tomando muestras para bacteriología y micología, y envases estériles y no estériles. Primero vamos a medir y pesar el huevo para
para ver de qué tamaño eran, si eran huevos muy grandes, muy chiquitos. ¿Cuál es la pérdida de peso normal del huevo? Va entre el 12 y el 17%. Y ustedes me van a decir, pero ¿no debería de pesar más el huevo porque el embrión se está desarrollando? Pues no. ¿Por qué? Porque durante la incubación el huevo lo que va a perder es humedad. Entonces, idealmente debe de perder entre un 12 y un 17% de del peso que tenemos establecido. ¿Cómo vamos a saber ese peso? Bueno, lo tenemos que establecer dependiendo del animal con el que estemos trabajando, pero estas son las fórmulas. Para sacar lo que es el porcentaje de pérdida de peso al día 15, le restamos el peso, le vamos a restar al peso del día 0 del huevo, el peso que se obtuvo al día 15, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir por el peso del huevo al día 0. Y después vamos a sacar el promedio de pérdida de peso diario. Y con esto lo que podemos hacer es establecer gráficas o tener nuestras gráficas. Por ejemplo, podemos tener una gráfica de cuánto es el porcentaje de peso diario si nuestro huevo pierde 12% y si nuestro huevo pierde 17%. Y ahí podemos estar estableciendo nuestros rangos, hasta qué punto podemos o no permitir fallas, que lo ideal es que no haya fallas de lo que es la humedad, también de la temperatura. De hecho, no debería de haber fallas en ninguno de esos parámetros. Después vamos a revisar la apariencia externa del huevo. ¿Cuál es la forma normal del huevo? Si su superficie está lisa, si está porosa, cómo está su textura, si está el huevo picado o roto, si hay grietas, irregularidades, si está sucio, si hay presencia de insectos que nos indica que hay contaminación en nido. Vamos a checar eso. Posteriormente vamos a realizar otra especie de ovoscopiado para buscar la cámara de aire. La vamos a marcar con un lápiz y ya con esto vamos a realizar un primer corte. Hay que considerar algo. En el caso del pollo de engorda, en el día 19 de incubación, la cámara de aire debe de estar ocupando 1/3 del huevo. Esto nos va a permitir ver cuando nosotros chequemos la cámara de aire si hubo un aumento en la cámara de aire, si se mantuvo igual, que nos indicaría que hay un exceso de humedad, si había embrión o la presencia de infecciones. Una vez que, bueno, ya tenemos marcada nuestra cámara de aire con un lápiz, vamos a desinfectar con el desinfectante a base de alcohol y vamos a realizar un corte con las tijeras justo arriba de la marca de la cámara de aire. Vamos a quitar, bueno, vamos a cortar y vamos a quitar esta zona del cascarón con cuidado de no romper la membrana que está debajo, la membrana interna. Vamos a realizar una inspección interna. En el primer ejemplo, bueno, podemos ver que la cámara de aire está intacta. Pudiéramos pensar que estaba infértil, ya posteriormente se puede examinar eso. Si hay un olor o grado de descomposición avanzado cerca, adentro del huevo, también nos puede indicar si hay algún problema dentro de la incubadora. Si la cámara de aire está intacta, pero hubo desarrollo del embrión, o si la cámara de aire está rota porque el embrión realizó un picaje interno. Vamos a remover la membrana de la cámara de aire con pinzas. Todo este manejo lo debemos de realizar cerca del mechero, estar desinfectando nuestros utensilios, flameándolos, si es que vamos a estar tomando muestras para bacteriología. Entonces hay que tomarlas con el mayor cuidado y asepsia posible. Vamos a observar qué hay dentro del huevo. En este caso ya había formación de hongos, o en el otro, bueno, observamos que ya había desarrollo embrionario de un embrión de perdiz de chúcar. Después vamos a recortar más aún la circunferencia del huevo para exponer el contenido. Aquí vamos a poner atención en el desarrollo del embrión. ¿En qué estadio se encontraba? ¿En el primer tercio o en la fase 1, fase 2 o fase 3? Vamos a observar la ubicación del embrión, el color, el tamaño del albumen, el saco vitelino, el alantoides, todo eso lo vamos a anotar en nuestros formatos. Si había presencia o no del diente tomial, que es el que les ayudan a hacer para realizar el corte, y cómo posicionado el embrión.
Después, si hay un embrión demasiado grande, lo que vamos a hacer es un corte paralelo a lo largo del axis para determinar si había malposición en el caso de la fase 3 de desarrollo. Y aquí también podemos tomar muestras de cultivo, bacteriológico, virología o toxicología. ¿Cuál es la posición normal de un embrión al nacer? Que recuerdan que les dije, en el día 14, él se empieza a acomodar en el eje longitudinal del huevo. Y en el día 18 acomoda la cabeza debajo del ala derecha. Esa es la posición adecuada. ¿Qué pasa cuando hay malposiciones? Vamos a ver las 6 malposiciones o lo anormal. La malposición 1 tiene la cabeza entre las piernas. Esto va a impedir que rompa la cámara de aire y gire. Es considerada letal y se asocia a altas temperaturas de incubación o retrasos en el desarrollo. Malposición 2. La cabeza va a estar al revés, hacia el polo agudo en vez de hacia la cámara de aire, las patitas hacia la cámara de aire. Va a haber un 50% de letalidad y en ocasiones es necesario realizar ovocesárea en el caso de especies de importancia económica o genética. Está relacionada con baja temperatura cuando los huevos se colocaron horizontalmente o con la cámara de aire hacia abajo. Esto es importante, por ejemplo, en la avicultura se desechan los huevos redondos porque no sabes dónde está la cámara de aire. No hay que recordar que está hacia el polo obtuso, entonces a veces esto confunde, por eso tienden a desecharse esos huevos. La malposición 3 va a estar al revés, va a tener la cabeza del lado izquierdo, debajo del ala izquierda. Esto va a impedir que realice el corte normal para nacer. Va a reducir en un 20% la probabilidad de nacer y está usualmente asociado a huevos colocados igual con la cámara de aire hacia abajo, inadecuadas temperaturas o ciertas deficiencias nutricionales de los padres. Malposición 4. Esta es difícil de identificarla porque se parece mucho a la posición normal, a la posición con la que debería de estar el pollo, el embrión. ¿Por qué? Porque el pico va a estar igual debajo del ala derecha, pero alejado de la cámara de aire. Este va a reducir la posibilidad de nacimiento, no es letal y se asocia a huevos acomodados horizontalmente. En el caso de la malposición 5, los miembros pélvicos van a estar sobre la cabeza, es decir, él va a estar con la cabeza hacia la cámara de aire, pero va a tener las patas sobre la cabeza. Entonces es considerada esta letal. ¿Por qué? Porque el embrión cuando está acomodado para nacer se impulsa con las patas para romper la cámara de aire y comenzar a romper el cascarón. ¿Qué va a pasar? Que como tiene los miembros pélvicos arriba de la cabeza, o no van a hacer o le va a costar trabajo realizar ese corte de lo que sería el huevo. Entonces, al estar esforzándose tanto y forzando tanto el área del pico, vamos a ver una mancha roja en donde comienza la cresta y, bueno, las narinas obstruidas. Y la malposición 6. La malposición 6 es considerada como una variante de la posición normal, aunque no debería ser considerada una variante. Aquí va a estar al revés, el embrión en vez de tener el pico abajo del ala derecha, lo va a tener sobre el ala derecha, aunque pueden llegar a nacer. Y se ha relacionado con altas temperaturas de incubación y deficiencias de ácido linoleico en los padres. Aquí, ¿qué podemos observar? En este caso, estamos con una malposición inadecuada, que es la 5, en una aquí está el pico y tiene las patas sobre la cabeza. Si se fijan, tiene la cabeza orientada hacia lo que sería la cámara de aire, pero tiene las patas arriba de la cabeza. Cabe destacar que podemos encontrar combinaciones entre malposición, por ejemplo, 1 y 5, o se puede haber muchas variantes. Y aquí podemos ver una malposición 6. Él tiene su cabecita sobre el ala derecha, pero las patas están en posición adecuada. Vamos a pasar a exponer el contenido en una caja Petri, el contenido del huevo, ya una vez que realizamos los cortes y todo. Aquí podemos ver, por ejemplo, un embrión en el primer tercio de Alectoris chucar. Aquí vamos a observar un embrión en el segundo tercio con el saco vitelino lleno de uratos que se pudiera relacionar, por ejemplo, con una muy alta temperatura, pero también con baja humedad.
Aquí podemos observar otro embrión en segundo tercio ya con su plumón y uratos en su cuerpo. Como lo podemos observar, el segundo tiene malposición 1, tiene la cabeza entre las dos patas y exceso de uratos en el saco vitelino. Después ya una vez que trajimos el contenido, los embriones, vamos a observar cómo están las membranas internas, si hubo retracción o no de vasos sanguíneos. Esto también es un indicativo, porque vamos a darnos cuenta en qué momento pudo haber ocurrido la muerte. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver que aún había coágulos y sangre y en el otro ya estaban secas. Vamos a tomar las medidas del embrión para tener algún registro. En el caso de que estemos realizando muchas necropsias, bueno, tal vez no sea necesario o sí, y tomar un registro y sacar un promedio. Y si el tamaño del embrión no lo permite, vamos a realizar una necropsia completa. En ocasiones es imposible porque es demasiado pequeño. Pero bueno, aquí podemos ver un embrión de perdiz de chúcar. Se realiza exactamente la misma técnica. Vamos a abrir primero la piel para observar todo lo que sería, bueno, la musculatura. Aquí podemos observar que los músculos pectorales estaban hemorrágicos y congestionados, que el saco vitelino estaba ya dentro de la cavidad, pero no totalmente, porque aquí podemos ver que aún lo tenía. Y ya después, bueno, quitamos la quilla y observamos el interior. Aquí podemos ver que el interior estaba hemorrágico. El hígado está normal. Hay que recordar que en las aves recién nacidas o neonatos o todavía polluelos se va a presentar una hepatomegalia ligera, lo cual se consideraría normal. Y después vamos a quitar lo que es el saco vitelino para evitar la contaminación en el caso de que vayamos a tomar algún tipo de muestra. Aquí podemos ver que los uréteres de esta perdiz estaban repletos de uratos. Incluso los riñones, que no se alcanza a ver, también estaban con bastantes uratos. Y bueno, estas son algunas lesiones y hallazgos que encontré cuando estuve realizando lo que fueron necropsias o embriodiagnóstico en unas perdices de chúcar durante mi estancia. Aquí, bueno, podemos ver un embrión momificado. En esta podemos ver un embrión ya con plumón, pero exceso de uratos en todo el cuerpo. Malposición 1. Aquí podemos observar otro que tenía uratos en el cuerpo. El saco vitelino estaba hemorrágico. Aquí podemos ver un embrión con campylognathia, que si se fijan, el pico está desviado o tiene algo que conocemos como pico de tijera. Aquí podemos ver, bueno, un cíclope sin desarrollo de la rinoteca, otro embrión con polimelia sin desarrollo de la rinoteca y microftalmus. Aquí otro cíclope, que estas, bueno, ya serían más que nada congénitas. Uno con encefalocele, que se relaciona con altas temperaturas, también con deficiencias de algunos nutrientes. Y bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Las necropsias de huevos son de suma importancia en la avicultura para predecir problemas en futuras nidadas y evitarlos. Nos va a ayudar a diagnosticar problemas reproductivos con nuestro pie de cría, mantener o eliminar de la parvada reproductores problema, y vamos a evitar la propagación de enfermedades dentro de la parvada. Entonces, esto es una herramienta diagnóstica bastante útil dentro de la avicultura. Hay que recordar que la avicultura tiene, pues ahora sí que muchas variantes. Existe, por ejemplo, la estrutiocultura, que es la crianza de avestruces, la canaricultura, que es la crianza de canarios. También, bueno, ahorita se está dando mucho lo que es en México la crianza de periquitos australianos, de ninfas, de agapornis para cubrir el mercado de mascotas. Entonces, esta es una herramienta bastante útil de la que nos podemos auxiliar para obtener la mayor cantidad de polluelos. Y bueno, gracias. Aquí está mi contacto y pasamos a la sección de preguntas.
Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Por favor, si tienen alguna pregunta más para la doctora, diríjense a la sección de Q&A para poder contestarla. Tenemos una que la menciona Miguel Torres Bautista. Pregunta, ¿cuánto tiempo almacena la espermateca los espermatozoides y cómo permite que los espermatozoides salgan? Ok, esto ocurre en un proceso fisiológico. La verdad no recuerdo cuántos días se puede almacenar, pero yo he visto que, por ejemplo, llegan a pisar hembras, en el caso de canarios, por ejemplo, la pisan una vez y le quitan al macho porque la estaba agrediendo, y incluso después de una semana o semana y media siguen poniendo huevos fértiles. En el caso de canarios, yo lo he visto. En el caso de lo que serían gallináceas, pienso que pudiera ser más o menos el mismo tiempo. Ok, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Hugo Martínez. Al realizar el corte para depositar el embrión en la caja de Petri, ¿se realiza en la parte contraria a donde se encuentra el embrión? A ver, al realizar el no entendí como muy bien la pregunta. Me imagino que la pregunta va dirigida a si se debe de hacer por la cámara de aire. Ok, ya Sí, porque el entendí. embrión No, estaría puesto del otro lado de la cámara de aire, ¿no? ok. Sí, dependiendo de qué tamaño está el embrión. No sé si recuerdan que dijimos que se debía de realizar un corte, o sea que ya teníamos nosotros nuestro huevo y después de realizar la inspección interna de quitar la membrana, realizábamos otro corte. Ahí, si el tamaño del embrión lo permite, bueno, sacas tú tu embrión para observarlo, o si ya era demasiado grande, que ya estaba ocupando todo el cuerpo, lo cortas desde el axis para observar la malposición y ya después lo pasas a la caja de Petri. Ahí depende del tamaño del embrión y del contenido del huevo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Pregunta Liliana Ruiz. ¿Cuántos días después de la muerte embrionaria se puede realizar la necropsia sin que afecten drásticamente los cambios post-mortem? Ok, depende mucho de qué tipo de incubación estén llevando. Yo, por ejemplo, no sé si vieron que había un huevo que puse que tenía mal olor. Ese se sacó hasta el final de la incubación y yo cuando lo abrí olía horrible, ya estaba el contenido deshecho. Entonces yo recomendaría que se estuviera realizando un día máximo 2 después de que ocurrió la muerte embrionaria. Pero bueno, si no puedes tú realizar la necropsia ese día, por ejemplo, porque tú no estás en esa granja o en ese aviario, lo que yo sugeriría es que les digas a quienes se están encargando de eso que refrigeren el huevo, no que lo congelen, que lo refrigeren para que los cambios post-mortem sean mínimos. Algo que sí deben de considerar muy bien es que, bueno, las incubadoras al final van a permitir la proliferación de bacterias y a veces no es posible estar realizando boscopiados todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso, tengo un cliente que tiene guacamayas. Si las estuvieran ovoscopiando los huevos a cada rato sería demasiado estrés para la hembra, aparte de que se ponen muy agresivos los citácidos. Entonces ahí los ovoscopiados no los puedes estar realizando constantemente, mejor los realizas tal vez cada 3, cada 4 días, una vez por semana. En el caso de pollo de engorda, sí se pueden realizar un poquito más seguido. Y también, como les dije, dependiendo del pico de mortalidades, que como ya vimos, hay diferentes picos de mortalidades, se sugiere estarlos realizando dependiendo de esos picos de mortalidades para detectarlos, sacarlos y realizar el embriodiagnóstico. Muchas gracias, doctora. No sé si tengamos algunas preguntas por Facebook. Vamos a esperar un momento a ver si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. Y también aquí nuestros participantes, aprovechemos que tenemos aquí a la doctora, porque luego es difícil que nos acepte una charla. La anda muy ocupada la doctora. No Yo es sí tengo una cierto. pregunta. ¿Qué tan frecuente, por ejemplo, es que, vaya, si tú realizas una necropsia de un embrión, bueno, de un huevo embrionado, ¿qué tan frecuente que es que sea necesario realizar un estudio histopatológico posterior? O vaya,
siempre la necropsia es muy concluyente cuando evalúas la posición del embrión y más que nada se hace con el objetivo de identificar por qué no eclosionó. ¿Hay algún Ajá. agente infeccioso, algo que pueda hacer que esto que no ocurra, que no eclosione adecuadamente? Ok, hay que recordar que hay muchas enfermedades de transmisión vertical. Por ejemplo, en el caso de citácidos, una de ellas es circovirus, que es mortal prácticamente cuando tú comparas el circovirus con otra enfermedad. El circovirus es el SIDA de las aves, de los citácidos. Entonces, por ejemplo, si pudieras tomar un estudio histopatológico para PCR, te pudieras apoyar de eso para diagnosticar, por ejemplo, salmonela, micoplasma, enfermedad de Newcastle, viruela, si se pudieran realizar estudios histopatológicos, como tú lo preguntas. Por ejemplo, si hay alguna afección en pulmón que el embrión, por ejemplo, picó picó la cámara de aire, pero no nació y te encuentras lesiones en pulmón, pudieras hacer algún tipo de histopatología para ver, bueno, ¿por qué no nació? A lo mejor si estaba en mal posición, pues ya tienes tu diagnóstico. Si no pudo romper el cascarón por alguna causa externa, bueno, también te ayudaría a ir descartando enfermedades de transmisión vertical. Ok. Pregunta Liliana, bueno, muchas gracias por la respuesta. Pregunta Liliana Ruiz, ¿cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en México? Ok, si es para apoyo de engorda, en teoría tenemos muchos, como sería micoplasma, Newcastle son de importancia. Ok, me preguntan citácidos. Agentes etiológicos más frecuentes en México. De transmisión vertical, por ejemplo, tenemos circovirus. No es que sea frecuente, pero ya se empezaron a presentar casos de circovirus. Entonces, esos hay que considerarlas. Micoplasma, hasta ahorita yo no he visto algún caso de citácido diagnosticado en micoplasma, perdón, de micoplasma diagnosticado en citácidos, pero pudiera suceder, se pudiera relacionar también salmonela, por ejemplo, que es común. El problema que tenemos con los citácidos es que hay muy pocos laboratorios que nos ayuden a realizar los diagnósticos. Por ejemplo, los PCRs de clamidia, que es un ejemplo, que es una enfermedad que puede llegar a ovario. Solo hay PCR en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ya ahí está el PCR montado. Entonces sí tenemos, por ejemplo, ese problema. Sí se han visto muchos casos de clamidia, pero más que nada en aves provenientes del comercio ilegal. Circovirus, como lo menciono, yo he visto casos ya de circovirus en México, de transmisión vertical, otras que no son precisamente de transmisión vertical, pero sí son problemáticas con los polluelos, por ejemplo, macrorrabiosis, que es importante, terminan muriendo, pero mucho tiempo después, parasitosis, también hay reportes, creo que de enfermedad, virus del oeste del Nilo, también hay que considerarlo, pero si ella pregunta así como de transmisión vertical, yo creo que serían esas, circovirus, salmonela, micoplasma, hay que tenerlas consideradas. Gracias, Andrea. Preguntan en Facebook, Ariel Ponce, buenas noches, ¿la enfermedad de Pacheco se puede transmitir de forma vertical y si en México hay laboratorio al que se pueda enviar muestras para su diagnóstico? Si te fijas, ahí cuando les puse que había una enfermedad, que había una transmisión del papiloma cloacal, no sé si vieron la imagen, lo que es la enfermedad de Pacheco, tengo entendido que solo es de transmisión horizontal, pero puede estarse transmitiendo como entre padres e hijos. Mm, Se puede llegar a transmitir en el caso del papiloma, más como ya digamos de forma horizontal. Diagnóstico en México. Tenía entendido que FES Cuautitlán tenía ya montado un PCR, pero no es
estoy segura. Ahí por lo regular lo diagnostican por histopatología post-mortem o con pruebas de serología que se mandan a Estados Unidos, porque también tenemos ese problema en México, no lo podemos, no tenemos como ese diagnóstico porque en teoría la enfermedad no está en el país, en teoría, en la práctica sí, sí he visto casos de Pacheco. Excelente, muchas gracias, Andrea. Pues no tenemos más preguntas. No sé si damos unos 2, 3 minutitos por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Pero bueno, pues antes agradecerte mucho, Andrea, por tu tiempo. Y bueno, una disculpa a todos los que atendieron esta conferencia, a todos los que están en Facebook, porque tuvimos un detalle técnico. Afortunadamente lo pudimos solucionar. Ya estábamos pensando en posponer la conferencia porque se veía como que iba a ser un poco complicado, pero al final sí se pudo lograr. Bueno, pues aparentemente no tenemos más preguntas. Y bueno, nuevamente, Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de la gran experiencia que tienes con el diagnóstico de enfermedades en aves y esperamos que nos puedas volver a acompañar en una próxima conferencia en el futuro. A los que atendieron la conferencia, les recuerdo, la siguiente semana les estaremos haciendo llegar su constancia de participación a aquellos que la solicitaron. Y bueno, pues muchas gracias también a todas las personas en Facebook, aquellos que también nos esperaron un poquito a solventar este problema que tuvimos. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días con una nueva conferencia. Andrea, ¿algo que quieras agregar? Hay otra pregunta. Excelente. A ver, déjame, es que ahí tengo que regresar a las lesiones. En el caso del enanismo, ¿podría mencionar, por favor, cuál es la predisposición? Esa es la pregunta. Ok. Hay muchas predisposiciones. Si pusieron atención, es que las pasé demasiado rápido, la verdad. Pero hay, sobre todo se relacionan con algunas deficiencias. Por ejemplo, si mal no recuerdo, era de biotina. A ver, las vemos. Porque sí son varias. No sé si se refiere a aves de corral, que pongo por donde más he estudiado lo que son este tipo de problemas. Bueno, ok, por ejemplo, aquí podemos ver algunas. Ay, me fui demasiado. Ok, bueno, puede haber problemas, por ejemplo, creo que teníamos lo de deficiencia de vitamina E, que puede causar enanismo, deficiencia de varias vitaminas del complejo B también pueden causar enanismo, deficiencias de calcio pueden causar, si mal no recuerdo, enanismo, aquí ya lo tenemos. Bueno, aquí tenemos algunas, por ejemplo, tenemos acovitelino. Por ejemplo, lo que decía, vitaminas del complejo B, por ejemplo, la B12 te puede causar ese tipo de malformaciones. También teníamos, bueno, por ejemplo, condrodistrofia, que también, más que poder causar un problema de enanismo, causa un problema a nivel de miembros pélvicos, deficiencias de manganeso. Pero esas serían como las principales. No sé si hay otra pregunta. Creo que ya no. Listo. Creo que ya no. Ok. Pues muchísimas gracias, Andrea. ¿Algo que quieras mencionar ya para finalizar? Pues mis recomendaciones de siempre, cuando realicen este tipo de necropsias, protéjanse bien. Y segunda, que estaba más como encaminada hacia el público en general. No compren especies silvestres provenientes del comercio ilegal. Creo que eso siempre lo repito en todas las pláticas que doy en Facebook Live. Eviten este tipo, eviten ser parte de este circo de maltrato animal. Entonces, pues es básicamente como esa mi recomendación. Si quieren adquirir un citácido, por ejemplo, pues adquieran uno
proveniente del comercio legal, que haya nacido en cautiverio, que tenga anillo, que tenga papeles, y evítense como problemas y ser parte, pues ahora sí que de este crimen hacia la naturaleza. Listo, Andrea, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos. No sabemos todavía, probablemente dentro de 15 días no tengamos conferencia, dado que tenemos el curso de necropsias que hemos estado promocionando ya desde el mes de diciembre. Van a ser el día 25 y 26 de marzo. Entonces el miércoles probablemente no tengamos, vamos a ver todavía, dependiendo del tiempo que nos tome, pero pues estén atentos a nuestras redes sociales. Por favor sigan a las redes sociales de la doctora Andrea. Ella de repente sube casitos, sube cosas interesantes para que vean las cuestiones de enfermedades y cosas de las aves. A ella le encanta mucho trabajar con la clínica de estas especies. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos por haber estado con nosotros. Cualquier comentario adicional que quieran hacernos, por favor envíenos un correo y también ya tienen la información de la doctora Andrea, por si quieren contactarla, ya con mucho gusto resolverá cualquiera de sus dudas. Nos vemos, muchas gracias a todos. Andrea, muchas gracias. Samantha, por estar ahí asistiendo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.